El tema de hoy es TORCH. TORCH es el acrónimo de un grupo de infecciones que pueden producir defectos congénitos graves o una afectación fetal que puede ser muy severa. Estas infecciones generalmente se presentan antes de las 20 semanas, pero son mucho más graves cuando se presentan en el primer trimestre. El TORCH significa lo siguiente: tenemos la letra T, que significa toxoplasmosis, la letra O, que significa de otras enfermedades o otras infecciones. Entre ellas tenemos sífilis, hepatitis, varicela, parvovirus B19, el virus Zika, otras más, ¿no? Luego tenemos el R, que significa rubiola, C, citomegalovirus, y H, herpes virus simple. Rubiola. La rubiola es una infección de transmisión respiratoria. Está producida por un RNA virus de la familia Togaviridae del género Rubivirus. Cuando esta infección se contrae durante el embarazo, el virus atraviesa la placenta y llega a la circulación fetal y embrionaria, llegando a afectar el órgano de Corti, el cristalino, los vasos del corazón en aproximadamente un 40%. Es una infección que se encuentra a nivel mundial. Hay muchos programas de vacunación. Sin embargo, sigue existiendo la infección por rubiola durante el embarazo. Los lactantes eliminan el virus en las secreciones corporales durante muchos meses. Es por eso que las madres embarazadas que tengan serología negativa para rubiola deberían alejarse un poco de los niños, como también de los adolescentes que tengan síntomas o que tengan el riesgo de tener el virus de la rubiola. Antecedentes maternos. La enfermedad es altamente contagiosa. El 20% de las mujeres en edad reproductiva tienen el riesgo de adquirir la infección, ya que no están inmunizadas. El 50% de las pacientes son asintomáticas al momento de la infección. El otro 50% son sintomáticas, donde pueden presentar fiebre, tos, conjuntivitis, cefalea, artralgias y mialgias. También presentan linfadenopatías postauriculares, occipitales y cervicales. Además presentan ocasionalmente artritis, especialmente en las mujeres adultas. La erupción maculopapular inicia en la cara, luego se extiende al tronco y luego a las extremidades. El virus se halla generalmente en las heces, en la orina, en las secreciones faringias, incluso 1 o hasta 2 años después de la infección. La serología, tenemos también la inmunoglobulina M específica y la inmunoglobulina G específica. Y la inmunoglobulina M aparece a los 3 a 6 días y permanece hasta aproximadamente las 8 semanas. La inmunoglobulina G específica aparece a los 7 o 9 días y permanece de por vida. Para el diagnóstico de rubiola se solicita la serología. Es obvio que cuando existe una seroconversión, que habíamos dicho que es negativo, pero luego se vuelve positiva en el embarazo, se determina ya el diagnóstico de infección, donde ahí podríamos tener la inmunoglobulina M positiva y la G negativa. Sin embargo, cuando tenemos la inmunoglobulina G positiva y la inmunoglobulina M también positiva, también nos podría estar hablando de una primoinfección, ¿no? Ahora, si nos reporta la inmunoglobulina G positiva y la inmunoglobulina M negativa, ya nos dice que la paciente tiene una protección previa. Cuando se diagnostica la infección materna mediante serología, antes de las 12 semanas o en el primer trimestre, tenemos que entender que es de muy alto riesgo para el feto. Puede haber una afectación fetal con secuelas graves. Esto debe ser informado a los padres. En muchos países optan por interrupción legal del embarazo. Sin embargo, en nuestro país no es permitida esta opción. Entonces tenemos que hacer estudios para poder ver si el feto está infectado y si el feto está afectado.
Entonces vamos a realizar lo que se denomina la amniocentesis. Pero esta amniocentesis se debe realizar en aquellas pacientes que tengamos la certeza de que existe una primera infección, por lo menos por debajo de las 20 semanas de edad gestacional, ¿no? Se debe solicitar el PCR del líquido amniótico para poder determinar la infección, ya que esta prueba tiene una sensibilidad del 90% y tiene una especificidad del 100%. También hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, debe haber, para hacer la amniocentesis que nos salga un resultado creíble, más de 6 semanas al momento de la infección. Y nunca se debería realizar antes de las 18 semanas por el riesgo que existe de riesgo fetal a causa de la amniocentesis. La cordocentesis es otra opción, sin embargo, habíamos dicho en el tema de toxoplasmosis que es más complicado y puede tener más complicaciones. Cuando se hace cordocentesis se puede solicitar la inmunoglobulina M fetal, que es específicamente muy baja. Preferiblemente es hacer la amniocentesis y buscar PCR para la rubiola. Cuando existe una infección en el primer trimestre del feto, generalmente en un 80% podemos tener dos resultados, o malformaciones u óbito fetal. Y el niño puede nacer incluso hasta con una triada que se denomina la triada de Grech, que es caracterizada por cataratas, sordera y cardiopatía. Pero no solamente eso, sino hay muchas otras alteraciones y malformaciones que puede producir la infección de la rubiola en el primer trimestre. Por ejemplo, la restricción de crecimiento fetal, ceguera, anomalías cardíacas, retraso mental, parálisis cerebral, ¿no? Marcas violáceas en el cuerpo, espanomegalia, púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica, linfadenopatías, encefalitis, paladar hendido y muchas otras cosas. Cuando la mamá tiene ya el diagnóstico de rubiola o existe la posibilidad de que la mamá tenga el diagnóstico de rubiola, tenemos que hacer un seguimiento mediante los marcadores ecográficos de afectación fetal. Entre ellos tenemos las anomalías cardíacas, como ser la estenosis de la válvula pulmonar, la estenosis de la válvula aórtica, las comunicaciones interventriculares, etc. Las microcefalias, ¿no? Que es una desviación estándar de -3. La microftalmia, hepatomegalia, esplenomegalia, restricción de crecimiento fetal y el IDUP secundaria a una alteración cardíaca. Todo esto se puede encontrar o se puede hallar en las ecografías. Incluso cuando no hay la sospecha, pero tenemos alguna de estas alteraciones, tenemos que solicitar el test de serología para rubiola. Cuando hablamos de la transmisión vertical de la rubiola, podemos ver, por ejemplo, que es diferente a cómo se produce en el citomegalovirus o toxoplasmosis. Aquí la transmisión vertical o la infección es mucho mayor en el primer trimestre y va descendiendo a medida que vaya avanzando, y a las 20 semanas apenas llega a un 25%. Pero la afectación fetal también es alta ya en el primer trimestre, pero va bajando a medida que va avanzando la edad gestacional, y a las 20 semanas aproximadamente la afectación fetal es cero, ¿no? Posteriormente ya no existe afectación fetal, pero sí podría afectar un poco en lo que se denomina la sordera, que es un riesgo mínimo. El tratamiento de la rubiola no es exclusivo, no hay, es sintomático. El reposo nos puede ayudar, los líquidos y el paracetamol mejoran el estado de la paciente. En relación a la vacuna, se menciona que la vacuna debe ser colocada en las mujeres que no tengan defensas contra esto por lo menos un mes antes de que se embarace. Y si la paciente durante el embarazo determinamos que no tiene defensas contra la rubiola, apenas nazca el bebé se le debe recomendar que se ponga la vacuna para evitar complicaciones en el siguiente embarazo. La vacuna no se coloca durante la gestación.
El aborto terapéutico, cuando es en el primer trimestre, en los países desarrollados es admitido, en nuestro país no. La lactancia materna sí es permitida cuando la paciente tiene el diagnóstico de rubiola. El herpes es un virus que puede afectarnos en el embarazo y puede tener una afectación fetal. El herpes virus viene de la familia o del grupo Herpes viridae, donde podemos encontrar dos tipos: el herpes virus simple tipo 1, que es una infección generalmente en un 75%, y el herpes virus tipo 2, que es generalmente en el 30%. Podemos decir que aproximadamente el 20% de las mujeres embarazadas ya son infectadas de algún tipo de herpes, sea tipo 1 o tipo 2. Pero de este 80% restante, el 65% de las mujeres que se infectan en el embarazo no van a manifestar ningún tipo de sintomatología, por lo cual nosotros podemos pensar que el embarazo está yendo bien y la madre podría tener este tipo de infección. Es por eso que es bueno pedir al comienzo del embarazo serología de herpes para hacer el diagnóstico, o cuando existe algún tipo de sospecha, por ejemplo cuando hay lesiones vesiculosas tanto en los genitales como en los labios. Cuando hablamos de la infección del herpes virus simple, tenemos que hablar de tres tipos de infección. La primera infección del herpes virus es aquella que se presenta cuando la mujer embarazada no tiene anticuerpos ni de tipo 1 ni de tipo 2, y la infección puede ser sintomática como también asintomática. Pero cuando presenta sintomatología, presenta lesiones herpéticas, sintomatología sistémica y adenopatías inguinales. Además, puede excretar el virus por los genitales o las secreciones de los genitales en aproximadamente hasta 3 meses, es altamente infeccioso. Y provoca en el feto, o puede provocar en el embarazo, abortos, óbitos, restricción de crecimiento, malformaciones, etcétera, sobre todo si son en el primer trimestre. Luego tenemos el episodio no primario. Es un episodio de lesiones genitales en pacientes ya con anticuerpos previos para herpes virus simple, especialmente el tipo 1. La sintomatología es menos intensa, como también es de menor duración. Las manifestaciones son sistémicas, pero son menos agresivas, y la excreción del virus es muchísimo más breve que una primoinfección. Luego tenemos la recurrencia genital, que es cuando la paciente tiene la infección latente y tiene una elevada capacidad de reactivación. Estas lesiones acostumbran a ser confinadas y de duración más corta. Durante los episodios subclínicos se produce también excreción viral y posible contagio. Cuando nosotros vemos a las mujeres en consulta externa, cualquier tipo de lesión sospechosa, por ejemplo aquí una lesión ulcerosa que tiene pequeñas vesículas, aquí también hay pequeñas vesículas, o hay lesiones que producen mucho ardor, mucho dolor, y se les da tratamiento con óvulos, no mejora, tenemos que pedir una serología porque puede ser una lesión herpética. Para hacer el diagnóstico del herpes podemos pedir un estudio serológico, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Sin embargo, estos no son un tipo viral específico y no van a distinguir de un tipo 1 o un tipo 2. Y el resultado de una serología positiva puede llegar hasta un 70 y el 80% de las mujeres embarazadas. Por eso es importante pedir una serología tipo viral específico que está disponible en algunos hospitales. Esta es la que nos va a orientar exclusivamente si la paciente ha sido infectada o no. También podemos pedir el cultivo. Este cultivo, que es una técnica de biología molecular, que es el PCR-DHS, es más sensible que el serológico, mayor del 90%, y es específica incluso en ausencia de lesiones, y permite identificar el tipo viral específico, tipo 1 o tipo 2. Como habíamos mencionado, la paciente cuando se infecta puede ser asintomática, ¿no? Y solo tener lesiones herpéticas en diferentes regiones del cuerpo, etc. La excreción viral es mayor, hemos dicho, también en los primeros 3 meses de la infección. La excreción, pero también es más baja cuando es una infección por herpes virus simple tipo 1.
y las recurrencias frecuentes aumentan el riesgo en el embarazo. Como habíamos mencionado, las complicaciones en la mujer embarazada fundamentalmente se asocian a un parto pretérmino, también a óbitos fetales. Pero el problema de la no identificación de las pacientes con herpes pueden llevar a complicaciones en el recién nacido, como se puede ver en la foto. Generalmente el tratamiento que se debe realizar es para disminuir o prevenir las recurrencias en el momento del parto. En la primera infección podemos utilizar aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas, 7 a 10 días. Esto se puede utilizar en cualquier trimestre, primer, segundo o tercer trimestre. Podemos recurrir a valaciclovir, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Esto a partir de las 36 semanas, para evitar la excreción viral y la aparición de lesiones en el momento del parto. O sea, es clave el tratamiento con valaciclovir si no hemos usado aciclovir. En el momento del parto que se tiene que realizar, es mejor irnos a una cesárea, sobre todo en pacientes con primera infección que se infectaron 6 semanas antes de la fecha de última menstruación o antes de la finalización del embarazo, ¿no? Si la paciente no quisiera hacerse una cesárea, tenemos que empezar a utilizar aciclovir, pero esta vez endovenoso, 10 miligramos kilogramo peso cada 8 horas durante el trabajo de parto. Cuando tenemos una paciente que ha roto las bolsas pero tiene lesiones activas sugerentes de herpes y tiene una serología de una infección de herpes, pues debemos realizar lo más antes posible cesárea, que sería el manejo para evitar la infección al recién nacido. Cuando se produce la rotura de membranas con lesiones activas y tenemos un bebé prematuro, ustedes saben que la prematuridad es el principal factor de riesgo de alteraciones neurológicas como parálisis cerebral en los recién nacidos. Por lo tanto, en todas las pacientes el interés es tratar de avanzar en relación a la edad gestacional. Pero tenemos lesiones activas de herpes y habíamos mencionado que el tratamiento debería ser cesárea. Sin embargo, cuando tenemos prematuros extremos, podemos optar por un manejo expectante que es muy controvertido. Se da aciclovir y antibiótico-terapia por la rotura prematura de membranas. Sin embargo, todo esto es el objetivo, es producir maduración pulmonar para que el feto tenga mayores posibilidades de vida. Entonces, cuando la mamá tiene un riesgo en relación a la prevención del herpes, pues es evitar las relaciones sexuales, sobre todo en el tercer trimestre, y obviamente evitar el sexo oral. En cuanto a la lactancia materna, no está contraindicada. La toxoplasmosis es una zoonosis producida por el parásito Toxoplasma gondii, cuyo hospedero definitivo son los gatos. Es un parásito protozoario intracelular. ¿No? Esta forma de infección de toxoplasmosis tiene predilección por las pacientes o por las personas inmunocomprometidas, entendiendo que la mujer embarazada y el feto entran dentro de este grupo de riesgo. La infección se produce por la ingesta de quistes o taquizoitos en alimentos contaminados o en alimentos que no están bien hervidos, ¿no? Por ejemplo, la carne cruda, la ingestión de alimentos obviamente mucho contaminados, el agua y la tierra que también están contaminados, las quistes de los heces de los gatos, pero la infección que produce al feto es a través transplacentaria. Existen diferentes cepas de toxoplasmosis gondii en diferentes partes del mundo. Lamentablemente, la cepa de tipo 1 se encuentra en América, como también hay otros tipos que son atípicos menos comunes. Estas formas de genotipo producen alteraciones severas de la enfermedad, así como secuelas oculares más graves en las infecciones congénitas. En Europa se encuentra la cepa tipo 2 y en los animales la cepa tipo 3. La cepa de Europa generalmente es menos agresiva y la de los animales generalmente no afecta al humano. La infección
se puede producir durante la gestación. Esta infección también se presenta en cualquier trimestre del embarazo. Sin embargo, el momento de la infección sí es importante. Es mucho más grave para el feto cuando la infección se produce en el primer trimestre. La reactivación de la infección se encuentra en individuos inmunocomprometidos. Estas reactivaciones pueden determinar lesiones en diferentes sitios y producir una aparición de la enfermedad con compromiso generalmente neurológico, cardíaco o pulmonar. La transmisión vertical actualmente se considera que es durante el estadio de diseminación que alcanza el parásito. De esta forma llega a la placenta y a partir de ahí puede, bajo ciertas circunstancias, diseminarse al feto a través de la circulación fetal. La infección congénita por toxoplasmosis. El feto adquiere la infección mediante la transmisión vertical. Pero aquí tenemos que entender dos cosas. Una cosa es una infección fetal, que es que cualquiera de nosotros tiene una infección, que puede estar en la mano, etc. Pero otra cosa es una afectación fetal. Por lo tanto, tenemos que determinar lo siguiente. La infección fetal, a medida que avanza el embarazo, si se produce la infección por la mamá, va a ser mucho mayor para el feto. Pero la afectación, o sea, las lesiones que pueden causar al feto, a medida que avanza la infección, va a ser menos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más precoz sea la infección y le afecta al feto, más grave es. Pero mientras más tarde es la infección, menos afectación va a tener el feto. Aquí podemos ver cómo la edad gestacional es fundamental para determinar un pronóstico de la infección fetal. Miren, si la madre se infecta a la edad gestacional de menos de 14 semanas, la transmisión fetal es menos del 10%, pero la afectación fetal de este 10% es un 60%. O sea, a menor edad existe mayor afectación fetal. Y si nos fijamos, a mayor a las 28 semanas, la transmisión fetal o la infección fetal va a ser del 50 al 80%. Pero la afectación fetal solo es un 15%. Por lo tanto, a mayor edad gestacional, menos riesgo fetal. Y las formas más frecuentes de afectación es la ocular, pero ocasionalmente Toxoplasma gondii puede producir afectación neurológica grave después de una infección materna que se produce en el primer trimestre. El recién nacido que nace con una afectación por una infección de toxoplasma se denomina toxoplasma congénito y puede incluir la corioretinitis, las calcificaciones cerebrales, hidrocefalia, retraso mental, convulsiones, microftalmia, microcefalia y muchos de ellos se mueren dentro del vientre materno. Generalmente el 12% de los recién nacidos se mueren si están infectados por toxoplasmosis. La parálisis cerebral, la pérdida de visión es lo más frecuente junto a una encefalitis. La tétrada de Sabin, que es la toxoplasmosis congénita en fase de secuelas, incluye la corioretinitis, las calcificaciones cerebrales, la hidrocefalia y las convulsiones. Pero tenemos que recordar que solamente el 15% de los bebés infectados nacen sintomáticos. Generalmente estas infecciones se producen antes de las 24 semanas de gestación. Y el 4% de estos bebés sintomáticos presentarán secuelas de por vida, como ser secuelas neurológicas, secuelas de ceguera, etc. La madre, cuando se infecta con el virus toxoplasma, solo un 10% presenta una sintomatología. El 90% no lo presenta, así que puede pasar desapercibido. Este cuadro simula un cuadro pseudogripal o mononucleósido,
Puede presentar linfadenopatía sintomática, fiebre, mialgia, dolor de garganta, o sea, simula como un resfrío común. Algunas pacientes pueden presentar erupciones maculares, poliartritis y hepatoesplenomegalia. La meningoencefalitis en pacientes inmunocomprometidos sí se puede manifestar, pero la coriostenitis va a ser rara. El diagnóstico de toxoplasmosis materna se realiza mediante la seroconversión durante la gestación. Esto se realiza cuando se hace un cribado en forma seriada, donde se tienen resultados de laboratorio con inmunoglobulina G, inmunoglobulina M de la paciente que son negativos, pero durante la gestación se vuelven positivos, especialmente la inmunoglobulina M. Nosotros podemos solicitar una serología de toxoplasmosis como control de infecciones durante el embarazo. Pero la respuesta o el informe de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G puede ser de diferente forma. Antes de pasar a eso, debemos recordar que la inmunoglobulina M aparece en la primera semana de infección y persiste durante meses o años. Y la inmunoglobulina G aparece a la segunda semana de infección y va a persistir de por vida. Conociendo esto, ahora en el informe que nos pueden dar de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, podemos tener que la G puede ser positiva y la M negativa. Esto nos estaría indicando que es una paciente inmune. Sin embargo, si estuviéramos ya en un embarazo con una edad gestacional avanzada y la ecografía reportara una afectación neurológica fetal, no podríamos nosotros descartar la posibilidad de una infección al inicio del embarazo. Pero si nos reporta una inmunoglobulina G positiva y una inmunoglobulina M positiva, puede indicar una infección reciente. Pero recordemos que la inmunoglobulina M persiste durante meses o años, por lo tanto no permite precisar el momento de la infección, que es fundamental para poder hacer un pronóstico. Recordemos que si la infección se produce en el primer trimestre del embarazo, la afectación fetal va a ser alta y con graves consecuencias. Para nosotros poder determinar y precisar el momento de la infección, podemos solicitar la avidez de la inmunoglobulina G. Este laboratorio tiene relación con una fuerza de unión entre los anticuerpos inmunoglobulina G y los antígenos de la infección. Mientras más fuerte sea la unión a mayor tiempo de infección, el índice de la avidez será mucho más alto. Por eso aquí reporta, la avidez alta nos indica una infección antigua y una avidez baja nos indica una infección reciente. ¿Cómo se interpreta entonces el reporte de la avidez de la inmunoglobulina G? Se reporta de la siguiente manera. Una avidez baja es cuando el reporte nos da menos del 20% y esto nos dice que existe una probabilidad de infección de la madre que ha sido menos de las 12 semanas de gestación. La avidez intermedia entre un 20 al 30% y la probable infección mayor a las 12 semanas. La avidez elevada mayor al 30% y la posibilidad o la probable infección mayor a 20 semanas. Y una avidez muy elevada, mayor al 45%, nos habla de una probable infección mayor a las 40 semanas. Vamos a suponer, por ejemplo, que el reporte nos dé una avidez intermedia entre el 20 y el 30%. Sabemos que es más de 12 semanas de una probable infección. Por lo tanto, si la mamá estuviera pasando un embarazo de 8 semanas, pues no habría riesgo porque la infección es más de 12 semanas, con un porcentaje del 20 al 30%. ¿Qué podría presentar la mamá cuando se infecta? ¿No? Lo que podría tener la madre, primero, no existe mortalidad en sí, pero sí podría existir mayor aborto
y parto prematuro secundaria a la infección. Para el diagnóstico de toxoplasmosis intrauterino podemos recurrir a dos pruebas, la amplificación del DNA por PCR y el cultivo. La miocenteza es una aguja que se introduce dentro del útero para tomar una muestra de líquido amniótico bajo una guía ecográfica. Al tomar la muestra se manda a hacer estos estudios, pero la miocentesis se debe realizar 4 semanas después de la infección. ¿Por qué es importante realizar el diagnóstico? Porque es mucho más sensible tomar líquido amniótico y que nos reporte si es positivo o negativo que cuando se toman las muestras en el recién nacido. Por lo tanto, es bueno hacerlo antes que nazca el bebé. La otra opción es la cordocentesis, que es poco empleado por el grado de complejidad que tiene para extraer sangre del cordón del feto intrauterinamente, ¿no? Pero es muy poco empleado también por el poco entrenamiento que existe entre el operador. También podemos llegar al diagnóstico cuando pedimos estudios de ecografía, por ejemplo, la ecografía morfológica, la ecografía del tercer trimestre, etcétera, donde nos reporten hidrocefalia, ¿no? Los ventrículos laterales están dilatados, las calcificaciones craneales, las calcificaciones hepáticas, ascitis, etcétera. Tenemos que solicitar toxoplasmosis y en una gran mayoría nos puede salir positivo en la serología. El tratamiento de la toxoplasmosis podemos comenzar con la espiramicina 3 gramos al día. Este tratamiento se puede utilizar en los 3 trimestres, primero, segundo y tercer trimestre. Se debe iniciar para que tenga un mejor efecto, dar antes preferiblemente de las 3 semanas de la infección. Generalmente no se han evidenciado efectos adversos fetales. La espiramicina se puede dar hasta tener el resultado de amiocentesis donde se hace el diagnóstico de una infección fetal. Si el resultado no saliera positivo, podemos cambiar a pirimetamina más sulfadiazina. Si el resultado no sale negativo, podemos cortar el tratamiento. Pero hay situaciones excepcionales como ser en la seroconversión, debemos mantener el tratamiento de espiramicina hasta el final del embarazo. O, en todo caso, si la paciente no quisiera realizarse una amiocentesis, como vamos a tener dudas en relación a que si se infecta o no se infecta, pues vamos a mantener también el tratamiento hasta el final del embarazo. Otra de las opciones, como he dicho, es la pirimetamina, 50 miligramos día más sulfadiazina, 3 gramos día. Esto se debe añadir siempre el ácido fólico. Este tratamiento no se da en el primer trimestre porque sí puede producir efectos adversos. Sin embargo, después de las 12 o 14 semanas, la disminución de transmisión y la disminución de las secuelas del recién nacido son efectivas cuando se da este tratamiento. Pero es obvio que cuando se realiza el tratamiento no podemos nosotros descuidar las ecografías seriadas, donde vamos a poder determinar alteraciones que puede provocar la infección de toxoplasmosis. Toxoplasmosis, la prevención es obviamente solicitar la serología durante el control prenatal y tener una buena interpretación. Cuando existen anomalías fetales, ¿ya? Como ser calcificaciones en el cerebro, en el hígado, etc., tenemos que solicitar serología para confirmar o no o descartar si existe toxoplasmosis. Obviamente no comer carne cruda, las carnes deben estar bien cocidas, los embutidos también tienen que estar bien cocidos, en lo posible si no vas a hacer hervirlos, pues es mejor no comerlos. Lavarse las manos antes de comer es fundamental porque la toxoplasmosis se puede encontrar en cualquier lugar. El aseo de los heces de los gatos cada día es fundamental para aquellos pacientes que tienen gatos en casa. Pero la lactancia no está contraindicada. Citomegalovirus. El citomegalovirus es un DNA virus de la familia Herpesviridae de ADN bicatenario. Este virus se encuentra en un estado de latencia celular luego de producir una prima infección.
en este estado tiene una capacidad que puede reactivarse. También puede existir el riesgo de la reinfección por diferentes cepas. Citomegalovirus infecta al 60% de todas las mujeres en edad fértil. Es el 40% susceptible a la infección durante el embarazo, todas aquellas mujeres en edad reproductiva. El 1 al 4% va a tener la primera infección. Y este es 1 al 4% que nosotros tenemos que tratar de captar para evitar problemas fetales. El citomegalovirus es la infección congénita más común. Se da en el 0.5%. Entonces es una enfermedad o es una infección que tenemos que determinar, ya que podría afectarlo al feto. La mamá adquiere la infección por una exposición a secreciones, como la saliva, la orina, generalmente de niños lactantes, de niños entre los 3 y 4 años, el contacto sexual mediante secreciones vaginales y el semen del hombre. El feto puede adquirir la infección a través transplacentaria, a través del canal del parto, pero también de la leche materna, por lo cual está contraindicado la lactancia cuando la mamá tiene el virus. Cuando la mamá tiene la infección antes de las 22 semanas, existe mayor riesgo de afectación fetal. Es por eso que estos diagnósticos se deben realizar en lo posible en la primera mitad del embarazo. Ahora, ¿cuándo es más agresiva? Cuando se produce la infección por primera vez durante el embarazo, lo que se denomina una infección primaria. Que aquellas pacientes que tienen una reactivación o una recurrencia de la infección. Como habíamos mencionado en la toxoplasmosis, la transmisión vertical que se produce cuando la mamá se infecta para el citomegalovirus es de un 40%. Pero si podemos observar aquí, la infección materna primaria es mucho más agresiva para el feto cuanto menor es la edad gestacional. Al igual que a mayor edad gestacional, menos riesgo de transmisión fetal y menos riesgo de afectación fetal. Y podemos ver acá, ¿no? Cuanto más temprano la infección, la transmisión fetal va a ser baja, pero a medida que avanza la edad gestacional, la transmisión fetal es más alta, o sea, la infección. Pero la afectación fetal va a ser más agresiva cuando la mamá se infecta a menor edad gestacional y a mayor edad gestacional la afectación fetal es más baja. Incluso cuando la infección es por encima de las 28 semanas, se puede decir que la mayoría son asintomáticos. Los bebés o los recién nacidos, generalmente que se infectan en el momento del parto o con la lactancia materna, no van a tener una afectación neurológica que es casi nula. Sin embargo, se ha visto que bebés prematuros por debajo de las 32 semanas sí podrían tener secuelas. Cuando la mamá se infecta con el citomegalovirus y existe una transmisión vertical, los recién nacidos pueden estar asintomáticos generalmente en un 85% y en un 15% van a ser sintomáticos. Obviamente estos sintomáticos son los más graves porque la mayoría de ellos dejan secuelas neurológicas. Y de estos asintomáticos, un 20% aproximadamente, un 15 al 20% aproximadamente, pueden llegar a tener secuelas a largo plazo, especialmente las secuelas auditivas. Cuando se hace el diagnóstico de citomegalovirus y la mamá sale positiva, bueno, la mamá va a presentar una clínica que es muy tórpida, es una clínica que impresiona solamente un resfrío común. Son sintomáticos alrededor del 30%, presenta fiebre, astenia, mialgias, malestar general, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, pero la gran mayoría son asintomáticas, o sea, no nos vamos a dar cuenta y eso nos puede dificultar para hacer el diagnóstico fetal. Cuando hablamos del diagnóstico del citomegalovirus en la mamá, esto se realiza mediante la solicitud de serología. Podemos pedirlo en forma de cribado
ya que en algunos países se lo está haciendo entre las 8 y las 13 semanas. Entonces nos ayuda a prevenir a las pacientes que tienen riesgo de adquirir la infección durante la gestación. Pero también tenemos que pedir la serología cuando las madres son compatibles con la infección, cuando el contacto de riesgo es identificado, o sea, ha estado expuesta a niños, adolescentes que sean diagnosticados de citomegalovirus, los hallazgos ecográficos fetales que nos sugieren este tipo de infección, restricción de crecimiento fetal precoz, sobre todo aquellos que presentan por debajo de las 28 semanas, es necesario pedir una serología para citomegalovirus, y el pliegue nucal aumentado, cuando ya se descarta un cariotipo o mediante los arrays, el pliegue nucal tiene que estudiarse también infecciones, así que no olvidar eso. El diagnóstico materno de citomegalovirus se realiza de varias formas. La primera es una seroconversión en la gestación, cuando solicitamos los laboratorios y la serología nos sale negativo, pero cuando volvemos a solicitar en la misma gestación nos sale positivo. Eso se denomina seroconversión y esta mamá estaría pasando por una infección materna primaria del citomegalovirus, que habíamos dicho que es la más severa para el feto. La otra forma de diagnóstico de infección es mediante el resultado de la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Pero antes recordemos que la inmunoglobulina M puede persistir durante 12 meses. Por eso, cuando tenemos un resultado de inmunoglobulina M positiva e inmunoglobulina G positiva, ¿se descarta la primera infección? Pues no, tenemos que recurrir a otro estudio que se llama la avidez de la inmunoglobulina G. Esta avidez se interpreta como elevada, intermedia y baja. Cada una tiene un valor que reporta el laboratorio, pero cada valor tiene un tiempo de la infección que nos orienta en el momento que el bebé podría haber estado expuesto. Por ejemplo, la avidez elevada nos da un valor igual o mayor a 0,65. Cuando tenemos este valor, pues decimos que la infección fue mayor a los 3 meses en el cual nosotros nos encontramos. Una baja nos habla de 0,40 y nos indica menos de 3 meses de infección. Y una intermedia entre 0,40 y 0,65 es un tiempo indeterminado. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros tenemos en este momento una mamá que tiene 10 semanas de embarazo y nos sale inmunoglobulina M positivo y la G positiva, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir la avidez, y si la avidez reporta esto, pues la interpretamos como que el bebé tiene menos de 3 meses de infección. O sea, este bebé que tiene 10 semanas sí podría estar infectado, y es así como nos vamos a manejar. El laboratorio también nos puede reportar inmunoglobulina M negativa y inmunoglobulina G positiva. Esto lo podríamos interpretar como una infección primaria ya pasada, o sea, hace más de 3 meses atrás que esa mamá estaba infectada, que ya no nos va a infectar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la inmunoglobulina G positiva y M negativa en un contexto de marcadores ecográficos sugestivos de la infección por citomegalovirus, no se puede descartar una infección primaria al inicio del embarazo. Y el diagnóstico de reinfección o reactivación es muy difícil. Para el diagnóstico fetal se debe realizar una amniocentesis, ¿no? O sea, es conseguir líquido amniótico de la cavidad uterina mediante una guía ecográfica. Este líquido se manda a hacer un estudio por PCR y tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98 al 100%. Pero tiene sus criterios. Uno de los criterios es hacerlo 8 semanas después de la infección y, en lo posible, mayor a las 17 semanas de edad gestacional. Otro de los métodos de diagnóstico es la cordocentesis, que se busca inmunoglobulina M, pero tiene una sensibilidad del 20 al 70%. Además, no se los realiza porque es más complejo, un procedimiento más complejo y de mayor complicación. Se debe realizar una ecografía entre las 28 y 36 semanas, ¿no? Y ver
si existen cambios o no. Estas alteraciones se denominan afectaciones evolutivas, ya que en las primeras ecografías puede ser que no se vea nada y en las siguientes recién se identifiquen este tipo de alteraciones. Si nosotros queremos hacer un estudio más completo, podemos solicitar resonancia magnética entre las 28 y las 30 semanas, que es la mejor edad para hacer un estudio neurológico y general morfológico fetal. Cuando la infección fetal se produce mediante la vía transplacentaria, puede haber grandes lesiones neurológicas, sobre todo en la cabeza fetal. Para ello se realizan ecografías de seguimiento y resonancias magnéticas. Aquí tenemos las lesiones graves y aquí tenemos lesiones leves, pero sí existe el riesgo de alteraciones neurológicas. Ahora, también existen anomalías que no corresponden al sistema nervioso central o las denominadas extrasistema nervioso central. Las más frecuentes son pequeño para la edad gestacional o restricción de crecimiento fetal, hiperechogenicidad intestinal, hepatomegalia, plenomegalia, ascitis, hidros, cardiomegalias, cuando hay oligoamios o polidramios, cuando la placenta es grande se denomina placentomegalia y signos de anemia fetal, ¿no? Pero esto tenemos que entender, cuando las anomalías ecográficas no afectan al sistema nervioso central, tienen en general un buen pronóstico. El tratamiento de citomegalovirus para la madre es sintomático, pero también se puede utilizar el valaciclovir, que es un antiviral que presenta una elevada biodisponibilidad por vía oral y un buen perfil de seguridad durante el embarazo. Se da 8 gramos en 24 horas. Esto se ha visto que puede tener buenos resultados y además tiene buena seguridad en el embarazo. Pero todos los bebés o todas las mamás que tengan citomegalovirus ya positivo, se debe hacer un seguimiento y esto consiste en una ecografía cada 2 a 3 semanas después del diagnóstico, una neurosonografía cada 4 semanas luego del diagnóstico y se puede solicitar una resonancia magnética a las 26 y 28 semanas. Con esto podemos hacer un buen seguimiento y determinar alteraciones neurológicas, no neurológicas, que nos ayuden a planificar un parto en el lugar adecuado y con los especialistas adecuados. Muchas gracias.